El temor de Dios. Cuando se habla de temor, lo primero que se piensa es en sentir miedo. Esto sucede en las cosas del mundo material, pero en cuanto a lo espiritual, lo que tiene que ver con nuestro Dios, es completamente diferente. Se trata de un temor reverente, porque no debemos sentir miedo ante nuestro Padre Celestial. Pero si una persona vive en pecado, tiene por qué tener miedo ante un Dios santo y justo. El temor de Dios significa que todo lo de Él es serio, trascendental, solemne, profundo, sagrado y de mucho respeto. No es algo trivial, ni superficial, ni común. El temor de Dios implica reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, respetarlo, alabarlo, adorarlo, tenerlo en alta estima, obedecer su palabra, reconocer su majestuosidad, su poder y misericordia, honrar su dignidad como creador y juez de la humanidad. En fin, reconocer todos sus atributos como Dios, como creador y Señor, como libertador, como Rey de reyes y Señor de señores. Si reconocemos al Señor Jesús como Hijo de Dios y como nuestro Redentor y Salvador, eso significa temer a Dios. También lo es aborrecer el mal. Entendamos lo que significa temer al Dios vivo, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Debemos temerle por todo lo que Él es, por todos sus merecimientos. En Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová nuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Cierro comillas. También dice la Biblia en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es la capacidad de pensar o juzgar con prudencia y equidad. Saber qué hacer, cuándo y cómo hacer algo. Saber qué creer y qué no creer. Dios da sabiduría a quienes estén dispuestos a pedirla. Santiago 1:5. Y desde luego que estén dispuestos a entregarse a Dios. El patriarca Job, hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, dijo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Job 28:28. Nos es necesario e imprescindible insistir en el temor de Dios, porque en el tiempo en que vivimos, muchos le han dado la espalda a Dios, a su única esperanza de salvación, a quien los ama, los cuida y quiere lo mejor para cada vida. Por eso abunda la corrupción y toda manifestación de pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribió: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículos 10-12. Esa es precisamente la realidad actual en todo nuestro planeta. Dios le dio libre albedrío a cada persona y ha dado a conocer su palabra y sus mandamientos, de modo que cada uno decide si sigue o no al Creador. De todas maneras, si alguien no quiere a Dios en su vida, no importa lo que crea, no importa cuántos títulos tenga, no podrá evitar el juicio de Dios Santo. Él no tolera el pecado. No odia al pecador, pero sí odia al pecado. Dios ve el pecado como un daño para su voluntad, su propósito y plan para la vida de cada persona. Pero en el momento en que alguien decida creer lo que el Señor dice, Él cambiará su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Temer a Dios es fundamental.
Nadie puede ser salvo si primero no se entrega a Dios. La más sabia decisión que puedes tomar es temer al Dios vivo y creer en Él para salvación. Debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto que a veces fallamos, pero si nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona y no cambia de parecer sobre nosotros. En consecuencia, lo mejor para sí y para su familia es entregarle su vida a Dios. Témale, viva ante sus hijos una vida recta. Es lo mejor que puede hacer por su familia. Lo que más conviene a cada persona es tener temor de Dios, para que así se aparte del mal. Dios quiere impedir que dañen su vida. Así, cuando tenga que enfrentar alguna situación, no lo hará solo, sino que la enfrentará con el Señor, porque Él morará en su ser, en caso que decida seguirlo y obedecerle. Concluimos con este mandato. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Salmo 33:8. Y en Isaías 18:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Dios sea contigo y te bendiga.